Lección 1. Comprar ropa. Hola Anna, ¿también vas a comprar ropa hoy? Hola John. Sí, quiero mejorar mi armario de todos los días. Es una idea genial. Encontrar la ropa adecuada puede marcar una gran diferencia en cómo nos sentimos. Absolutamente. Estoy buscando prendas cómodas pero elegantes que pueda usar con regularidad. Es importante elegir prendas que reflejen nuestro estilo personal y nos hagan sentir seguras. No podría estar más de acuerdo. La ropa debe ser un reflejo de nuestra personalidad e individualidad. Cuando vaya de compras, tenga en cuenta la calidad de la tela y la durabilidad de las prendas. La calidad es clave. Invertir en ropa bien confeccionada garantiza que durará más. Además, presta atención al ajuste. La ropa que se ajusta bien mejora nuestra apariencia y brinda comodidad. Probarnos diferentes tamaños y estilos puede ayudarnos a encontrar el ajuste más favorecedor. No tengas miedo de experimentar con diferentes colores y estampados para añadir variedad a tu armario. Agregar toques de color o patrones interesantes puede hacer que los atuendos sean más atractivos visualmente. Y no te olvides de la versatilidad. Elige piezas que se puedan mezclar y combinar para crear diferentes atuendos. Construir un armario versátil permite infinitas posibilidades de atuendo sin tener demasiada ropa. Tenga en cuenta su estilo de vida y las ocasiones en las que normalmente se viste al seleccionar ropa. Es un buen argumento. La ropa debe estar alineada con nuestras actividades diarias y los eventos a los que asistimos. Aproveche las rebajas y descuentos para obtener más valor por su dinero. Las rebajas son una gran oportunidad para encontrar buenas ofertas y ahorrar algo de dinero. Antes de realizar una compra, pregúntate si el artículo realmente mejorará tu guardarropa y si es algo que usarás con frecuencia. Ser conscientes de nuestras compras nos ayuda a evitar las compras impulsivas y a crear un armario personalizado. Y recuerda que está bien pedir consejo a los empleados de la tienda o a amigos amantes de la moda cuando no estés seguro de un artículo en particular. Lección 2. Mantenerse conectado con Wi-Fi. Hola Anna, ¿la conexión a Internet aquí es suficiente para navegar? Hola John. Sí, el Wi-Fi aquí es confiable para el uso básico de Internet. Es bueno saberlo. La conexión Wi-Fi es importante cuando se viaja o se trabaja de forma remota. Absolutamente. Nos permite mantenernos conectados y acceder a la información cómodamente. El Wi-Fi nos permite navegar por la web, revisar el correo electrónico y utilizar varios servicios en línea. Se ha convertido en una herramienta esencial para la comunicación y el acceso a los recursos digitales. Al conectarse a redes Wi-Fi públicas, es importante priorizar la seguridad. Sí, el uso de una red privada virtual, VPN, puede ayudar a proteger nuestros datos y mantener la privacidad. Las VPN cifran nuestro tráfico de Internet, lo que dificulta que otros intercepten información confidencial. Es una medida de precaución que mantiene seguras nuestras actividades en línea. Además, es una buena práctica usar contraseñas seguras y únicas para nuestras redes Wi-Fi.
Las contraseñas seguras añaden una capa adicional de protección contra el acceso no autorizado. Si tenemos algún problema con la conexión Wi-Fi, es útil saber cómo solucionarlo. Reiniciar el router o olvidar y volver a conectarse a la red a menudo resuelve los problemas de conectividad. A veces, ajustar la antena Wi-Fi o acercarse al router puede mejorar la intensidad de la señal. Y si todo lo demás falla, se recomienda ponerse en contacto con el administrador de la red o el proveedor de servicios para obtener ayuda. También es importante tener en cuenta nuestro uso de Internet y no sobrecargar la red. Compartir archivos de gran tamaño o transmitir vídeos de alta definición puede ralentizar la conexión Wi-Fi de otras personas. Si estamos en un espacio público, es importante ser considerado con los demás y no acaparar el ancho de banda. Absolutamente. Se trata de ser respetuoso y garantizar una experiencia de Internet positiva para todos. Por último, vale la pena mencionar que la disponibilidad de Wi-Fi puede variar cuando se viaja a diferentes lugares. Investigar los puntos de acceso Wi-Fi o llevar un dispositivo Wi-Fi portátil puede ser beneficioso mientras viaja. Gracias por compartir esas ideas. Mantenerse conectado con una red Wi-Fi fiable es crucial en la era digital actual. Lección 3. El Ruiseñor de Florida. Hola Anna, ¿sabías que el ruiseñor de Florida fue el responsable de inventar la enfermería moderna? Hola John. Sí, Florence Nightingale desempeñó un papel importante en la configuración del campo de la enfermería. Revolucionó las prácticas de atención médica y estableció la enfermería como una profesión respetada. El énfasis de Florence Nightingale en la higiene y el saneamiento en los hospitales salvó innumerables vidas. Su dedicación al cuidado de los pacientes y al desarrollo de la educación en enfermería fueron realmente notables. Reconoció la importancia de un entorno limpio y bien organizado para la recuperación del paciente. Los esfuerzos de Florence Nightingale durante la Guerra de Crimea mostraron al mundo el valor de los cuidados de enfermería compasivos. Su meticuloso mantenimiento de registros y análisis de datos también contribuyó a los avances en la atención médica. Fue pionera en el uso de las estadísticas para mejorar las condiciones hospitalarias y reducir las tasas de mortalidad. El trabajo de Florence Nightingale sentó las bases para la práctica de enfermería basada en la evidencia. Hoy en día, sus principios todavía se enseñan y se siguen en las escuelas de enfermería de todo el mundo. Las enfermeras siguen inspirándose en su dedicación y compromiso con el bienestar de los pacientes. La influencia de Florence Nightingale se extendió más allá de la enfermería y tuvo un impacto duradero en la salud pública. Abogó por las reformas sociales y llamó la atención sobre los problemas que afectan el bienestar de las comunidades. Sus contribuciones a la salud y a la sociedad en su conjunto no pueden exagerarse. Absolutamente. El legado de Florence Nightingale sigue inspirando a generaciones de enfermeras y profesionales de la salud. Tenemos una deuda de gratitud con el Ruiseñor de Florida por sus inestimables contribuciones. Su espíritu pionero y su dedicación inquebrantable siguen dando forma al campo de la enfermería en la actualidad. Recordemos y honremos a Florence Nightingale por sus inmensas contribuciones a la enfermería moderna. Lección 4.
Comunicación con el propietario. Hola Anna, he oído que te vas a mudar a un nuevo apartamento. Eso es genial. Hola John. Sí, estoy entusiasmado con el nuevo lugar. Solo tengo que ponerme en contacto con el propietario. Es una buena idea. Asegúrese de tomar nota de cualquier pregunta que tenga para el propietario. Definitivamente. Quiero aclarar los términos del arrendamiento y cualquier tarifa o servicio adicional incluido. Es importante saber la duración del contrato de arrendamiento y si existe la opción de renovarlo. También preguntaré sobre las responsabilidades de mantenimiento y cómo informar de cualquier problema. También es esencial preguntar sobre el depósito de seguridad y el proceso para su devolución. Quiero confirmar si hay alguna restricción para las mascotas o si se requiere un depósito por mascota. Es una buena oportunidad para solicitar información sobre los arreglos de estacionamiento y los costos asociados. También preguntaré sobre la política para hacer cambios o reparaciones en el apartamento. Infórmese sobre el procedimiento para dar aviso si decide mudarse en el futuro. Me aseguraré de preguntar sobre el método preferido de comunicación con el propietario. También es una buena idea informarse sobre cualquier norma o reglamento específico del edificio o complejo. Absolutamente. Conocer las expectativas y las pautas ayudará a garantizar una experiencia de vida fluida. No olvide preguntar sobre el proceso para enviar los pagos del alquiler y si hay algún cargo por mora. También preguntaré sobre la disponibilidad de instalaciones de lavandería o si hay una lavadora y secadora en la unidad. Preguntar sobre el vecindario y los servicios cercanos también puede brindar información útil. Es importante sentirse cómodo e informado antes de firmar el contrato de arrendamiento. Tomarse el tiempo para hacer estas preguntas le ayudará a tomar una decisión informada y a evitar sorpresas. Estoy de acuerdo, la comunicación clara con el propietario es clave para una experiencia de alquiler positiva. Buena suerte con tu conversación. Espero que encuentres el apartamento perfecto. Lección 5. Trucos y consejos culinarios. Hola Anna, ¿te gusta cocinar? Tengo una pregunta sobre el proceso de cocción en sí. Hola John. Sí, me encanta cocinar. ¿Con qué necesitas ayuda? Al seguir una receta, ¿es mejor preparar los ingredientes con anticipación o cocinarlos sobre la marcha? Por lo general, se recomienda preparar los ingredientes con anticipación, especialmente para recetas complejas. Eso tiene sentido. Ayuda a garantizar un proceso de cocción más suave y evita que se revuelva en el último momento. Exactamente. Se llama mise en place, lo que significa tener todo en su lugar antes de cocinar. Mise en place te ayuda a mantenerte organizado y te permite concentrarte en la propia cocina. También es útil medir y preparar los ingredientes con precisión para mantener el equilibrio de la receta. He oído que preparar los ingredientes con antelación también puede ahorrar tiempo durante el proceso de cocción. Sí, tener todo listo significa que puedes ampliamente añadirlos en el momento adecuado sin demoras. Es un buen consejo.
Entonces, ¿qué hay de la cocina en sí? ¿Algún consejo para eso? Un consejo importante es precalentar los utensilios de cocina o sartenes antes de añadir los ingredientes. El precalentamiento asegura una cocción uniforme y evita que los alimentos se peguen a la sartén. Otro consejo es no abarrotar la sartén. Dejar algo de espacio permite una distribución adecuada del calor. He notado que el hacinamiento puede hacer que los alimentos se cuezan al vapor en lugar de dorarse o dorarse bien. Eso es correcto. Es importante dejar suficiente espacio a cada ingrediente para que se cocine correctamente. ¿Qué pasa con los condimentos? ¿Cuándo debo añadir sal y otras especias? Por lo general, es mejor sazonar durante todo el proceso de cocción, añadiendo capas de sabores gradualmente. Entonces, ¿debo agregar todos los condimentos al principio o en diferentes etapas? Depende de la receta. Algunas especias se agregan al principio para infundir el plato, mientras que otras se agregan más tarde para darle un sabor más fresco. Lo tendré en cuenta. Es importante seguir las instrucciones de la receta para sazonar correctamente. Absolutamente. Y recuerda, siempre puedes ajustar el condimento a tu gusto sobre la marcha. Eso es tranquilizador. No quiero terminar con un plato demasiado salado o soso. Experimentar con sabores es parte de la diversión de cocinar. No tengas miedo de ser creativo. Gracias por los consejos. Ahora tengo más confianza en el proceso de cocción. Lección 6. Explorando el sushi y la pasta. Hola Anna, soy una gran fanática del sushi y la pasta. ¿Qué hay de ti? Hola John. También me encanta el sushi y la pasta. Ambos son deliciosos de diferentes maneras. Eso es genial. ¿Cuál es tu rollo de sushi favorito cuando vas a un restaurante de sushi? Por lo general, opto por un rollo clásico de California. Me encanta la combinación de cangrejo, aguacate y pepino. El rollo de California es una opción popular. A mí también me gusta el rollo de atún picante. Los rollitos de atún picante son fantásticos. El toque picante añade una capa extra de sabor. Absolutamente. ¿Has probado algún otro tipo de rollo de sushi que recomendarías? Sí, el rollo de arcoíris es otro de mis favoritos. Es visualmente atractivo con una variedad de peces en la parte superior. El rollo del arco iris suena increíble. Definitivamente lo intentaré la próxima vez. Es una gran elección. Dime si te gusta. Lo haré. Ahora hablemos de la pasta. ¿Cuál es tu plato de pasta favorito? Es difícil elegir solo uno, pero me encantan los clásicos espaguetis aglio e olio. Los espaguetis aglio e olio son sencillos pero sabrosos. La combinación de ajo y aceite de oliva es fantástica. Absolutamente. A veces, la sencillez es la clave de un plato delicioso. Estoy de acuerdo. ¿Has probado algún plato de pasta con ingredientes o sabores únicos? Sí, he probado un plato de pasta con aceite de trufa y champiñones. Era increíblemente rico y aromático.
Eso suena celestial. Tendré que buscar un restaurante que sirva ese plato. Definitivamente vale la pena probarlo si te gustan los sabores terrosos. Lo tendré en cuenta. Gracias por la recomendación. Lección 7. Crear un ambiente acogedor. Hola Anna, tengo una idea. Vamos a esa nueva tienda de decoración del hogar del centro. Hola John. Claro, suena como un gran plan. Me encanta explorar nuevas tiendas. Muy bien, vayamos allí ahora. He oído que tienen una amplia selección de velas y difusores. Eso es maravilloso. Disfruto llenando mi hogar de aromas agradables. Crea un ambiente acogedor. Absolutamente. El ambiente adecuado puede hacer que un espacio sea cálido y acogedor. Mira, hay velas de varios tamaños y aromas. Son perfectas para crear un ambiente relajante. Ya veo. ¿Qué aromas prefieres? Me gustan la lavanda y la vainilla. La lavanda y la vainilla son opciones encantadoras. Me atraen más los aromas cítricos o florales como el limón o la rosa. Esos aromas suenan refrescantes. Es interesante cómo diferentes aromas pueden evocar diferentes estados de ánimo. Definitivamente. Se trata de preferencias personales y de encontrar lo que te brinde alegría y relajación. Acordado. Oh, mira, también tienen difusores. Son una gran alternativa a las velas. Los difusores son maravillosos porque proporcionan una fragancia continua y sutil durante todo el día. Eso es cierto. Además, requieren poco mantenimiento y no requieren una llama abierta como las velas. Es una opción más segura, especialmente si tienes mascotas o niños pequeños en casa. Absolutamente. La seguridad siempre debe ser una prioridad. Veamos también los difusores. Buena idea, tengo curiosidad por ver los diferentes diseños y aromas que ofrecen. Mira este. Es un difusor elegante y moderno que complementaría cualquier decoración. Eso es precioso. Me encanta cómo funciona como pieza decorativa para la habitación. Exactamente. Es una excelente manera de mejorar la estética general mientras disfrutas de aromas agradables. Tengo la tentación de comprar uno para mi sala de estar. Crearía un ambiente acogedor para los huéspedes. Es una idea fantástica. Estoy seguro de que sus invitados apreciarán el ambiente acogedor. Lección 8. Relajarse después del trabajo. Hola Anna, ¿cómo es una noche típica después del trabajo? Hola John. Después del trabajo, suelo preparar la cena y ponerme al día con mis programas de televisión favoritos. ¿Qué hay de ti? Eso suena relajante. A mí también me gusta cocinar. Después del trabajo, me gusta salir a correr y leer un libro. Salir a correr es una excelente manera de despejar la mente y mantenerse activo. ¿Qué tipo de libros te gustan? Me gustan los géneros de misterio y thriller. Me mantienen comprometida y entretenida.
Eso es interesante, prefiero la fantasía y la ciencia ficción. Me transportan a mundos diferentes. Es fascinante cómo los libros pueden llevarnos a viajes increíbles sin salir de casa. Absolutamente. Nos permiten explorar nuevas ideas y perspectivas. Además de cocinar y ver programas de televisión, ¿tienes algún otro pasatiempo o actividad que disfrutes por la noche? Sí, también me gusta practicar yoga. Me ayuda a relajarme y liberarme del estrés después de un largo día. El yoga es fantástico tanto para el cuerpo como para la mente. Debería intentarlo alguna vez. Definitivamente deberías hacerlo. Es una forma maravillosa de encontrar el equilibrio y la paz interior. Lo tendré en cuenta. Gracias por la sugerencia. De nada. ¿Qué hay de ti? ¿Alguna otra actividad que disfrutes por la noche? A veces toco la guitarra. Es una salida creativa para mí y me ayuda a relajarme. Eso es impresionante. La música tiene una forma de calmar el alma. Realmente lo hace. Es increíble cómo puede evocar diferentes emociones y levantarnos el ánimo. Absolutamente. Bueno, parece que los dos tenemos rutinas agradables para relajarnos después del trabajo. De hecho, es importante dedicarnos un tiempo a nosotros mismos y hacer las cosas que nos encantan. Lección 9. Limpieza diaria. Hola Anna, ¿hay servicio de limpieza disponible todos los días? Hola John. Sí, el servicio de limpieza se proporciona a diario en todas las habitaciones. Eso es práctico. Es bueno tener una habitación limpia y ordenada a la que volver. Absolutamente. Hace que nuestra estancia sea más cómoda y agradable. ¿Hay algún momento específico en el que el personal de limpieza venga a limpiar? Sí, suelen venir por la mañana o a primera hora de la tarde para limpiar las habitaciones. Ya veo. Es bueno conocer el horario para poder planificar nuestro día en consecuencia. Definitivamente. Si salimos durante las horas de limpieza, siempre pueden volver más tarde. Eso es útil. Es importante comunicar nuestras preferencias al personal. Sí, suelen ser muy complacientes. Podemos solicitar horarios de limpieza específicos si es necesario. Es genial escuchar eso. Agradezco su flexibilidad. ¿Hay algo más que le gustaría saber sobre los servicios de limpieza? ¿Ofrecen algún servicio adicional aparte de la limpieza de las habitaciones? Sí, ofrecen servicios como toallas limpias, reposición de artículos de tocador y cambios de ropa de cama. Eso es práctico. Es bueno tener esas comodidades cuidadas durante nuestra estancia. Absolutamente. Nos ahorra la molestia de preocuparnos por esas cosas. Es bueno saber que todo está bien cuidado. Hace que nuestra estancia sea más relajante. Estoy de acuerdo, nos permite concentrarnos en disfrutar de nuestro tiempo y explorar los alrededores. Definitivamente. Una estancia sin complicaciones marca la diferencia.
¿Hay algo más que le gustaría saber? No. Has sido de mucha ayuda. Gracias por responder a mis preguntas. Lección 10. Lo esencial para actividades al aire libre. Hola Anna, definitivamente deberíamos usar zapatos cómodos y también protector solar. Hola John. Por supuesto, los zapatos cómodos son imprescindibles para largas caminatas o actividades al aire libre. Proporcionan el apoyo necesario y evitan cualquier molestia. Sí, es importante cuidar nuestros pies, especialmente cuando estamos en movimiento. Y el protector solar es esencial para proteger nuestra piel de los dañinos rayos UV, ¿verdad? Absolutamente. El protector solar ayuda a prevenir las quemaduras solares y reduce el riesgo de daños en la piel. Es crucial aplicar protector solar incluso en los días nublados, ¿verdad? Sí, los rayos UV aún pueden penetrar a través de las nubes, por lo que es necesario usar protector solar independientemente del clima. Es bueno saberlo. Me aseguraré de empacarlo cuando salga al aire libre. Es una decisión acertada. Es mejor estar preparados y proteger nuestra piel. Además de zapatos cómodos y protector solar, ¿hay algún otro elemento esencial que debamos tener en cuenta? Siempre es una buena idea llevar una botella de agua para mantenerse hidratado durante todo el día. La hidratación es clave, especialmente cuando pasamos tiempo al aire libre y estamos activos. Absolutamente. Nos ayuda a mantener nuestros niveles de energía y previene la deshidratación. ¿Algo más que debamos tener en cuenta para nuestras aventuras al aire libre? Dependiendo de la actividad, es importante vestirse adecuadamente y tener en cuenta las condiciones climáticas. Usar capas de ropa puede ser útil en caso de que la temperatura cambie a lo largo del día. Lección 11. Amistad genuina. Hola Anna, gente que he conocido, desde entonces se ha convertido en uno de mis mejores amigos. Hola John. Es maravilloso escuchar eso. Las amistades verdaderas son realmente valiosas. Absolutamente. Su lealtad y apoyo me hacen agradecer tenerlo en mi vida. Es increíble cómo las amistades pueden enriquecer nuestras vidas y brindarnos alegría. Definitivamente. Tener a alguien en quien podamos confiar y compartir experiencias no tiene precio. Es importante apreciar y cultivar esas amistades, ¿no crees? Absolutamente. Las amistades requieren esfuerzo y comprensión por parte de ambas partes. Es una calle de doble sentido, donde ambos amigos contribuyen a la relación. Eso es cierto. El respeto y la confianza mutuos son la base de una amistad sólida. Y es genial tener a alguien que nos acepte por lo que somos, con sus defectos y todo eso. Definitivamente. Un verdadero amigo nos entiende y nos apoya, incluso en tiempos difíciles. Es reconfortante saber que tenemos a alguien que nos apoya. Sí, nos hace sentir menos solos y más conectados con el mundo. La amistad también puede inspirarnos a convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Absolutamente. Ver a nuestros amigos alcanzar sus metas nos motiva a perseguir las nuestras.
Esa es la belleza de la amistad, la influencia positiva que tiene en nuestras vidas. Es verdad. Un buen amigo puede empujarnos a alcanzar nuestro máximo potencial. Y es importante corresponder ese apoyo y aliento a nuestros amigos. Definitivamente. Estar ahí para ellos en sus momentos de necesidad es crucial. Debemos esforzarnos por ser el tipo de amigo que nos gustaría tener. Bien dicho. La amistad es un hermoso viaje que sigue evolucionando. Lección 12. Wanderlust Adventures. Hola Anna, ¿has estado alguna vez en un viaje de mochilero? Hola John. Sí, fui de mochilero por Europa hace unos años. Eso suena increíble. ¿Cómo fue tu experiencia? Era increíble. Pude explorar diferentes países y sumergirme en sus culturas. Debe haber sido toda una aventura. ¿Qué países visitó? Visité Francia, Italia, Alemania, España y los Países Bajos. Vaya, qué buena lista. ¿Tenías algún destino favorito? Es difícil elegir, pero me encantó el encanto de París y los impresionantes paisajes de Italia. Solo puedo imaginarme las impresionantes vistas que debes haber visto. La belleza de Europa es realmente cautivadora. Cada lugar tenía su propio atractivo único. ¿Te enfrentaste a algún desafío durante tu viaje de mochilero? Hubo algunos desafíos, como las barreras lingüísticas y la navegación por ciudades desconocidas. ¿Cómo superaste esos obstáculos? Me basé en mapas, guías y, de vez en cuando, pedí ayuda a los lugareños. Eso es muy ingenioso de tu parte. ¿Conociste a gente interesante en el camino? Absolutamente. Hice amigos de diferentes países y compartí experiencias inolvidables. Es fascinante cómo los viajes pueden conectarnos con personas de todos los ámbitos de la vida. De hecho, abre nuestras mentes y amplía nuestras perspectivas. ¿Ha tenido algún momento o historia memorable de su viaje? Tantos. Una de mis favoritas fue presenciar la puesta de sol sobre el mar Mediterráneo en Grecia. Eso suena impresionante. Viajar realmente nos brinda recuerdos inolvidables. Lo hace. Enriquece nuestras vidas y nos permite crear historias que vale la pena compartir. Espero embarcarme en una aventura de mochilero algún día también. Lo recomiendo ampliamente. Es una experiencia como ninguna otra. Definitivamente lo tendré en cuenta. Gracias por compartir tu experiencia de viaje. Lección 13. Comunicación efectiva. Hola Anna, creo que una comunicación clara es crucial en cualquier equipo o proyecto. Hola John. No podría estar más de acuerdo. Mantiene a todos en sintonía y promueve la colaboración. Exactamente. Cuando las personas se entienden, pueden trabajar juntas de manera más eficiente. Eso es cierto.
La falta de comunicación puede provocar malentendidos y retrasos. Es importante expresar los pensamientos e ideas de forma clara y concisa. Absolutamente. El uso de un lenguaje simple y conciso ayuda a evitar confusiones. La escucha activa también es un aspecto vital de una comunicación eficaz. Cierto. Muestra respeto y nos permite entender las perspectivas de los demás. Hacer preguntas y pedir aclaraciones puede evitar malentendidos. Eso es correcto, es mejor aclarar que asumir y correr el riesgo de malinterpretar la información. Las señales no verbales, como el lenguaje corporal, también juegan un papel importante en la comunicación. Las señales no verbales pueden transmitir emociones y añadir significado a nuestras palabras. Es fundamental ser conscientes de nuestro propio lenguaje corporal e interpretar también el de los demás. Exactamente. Las señales no verbales pueden ayudarnos a evaluar el mensaje general que se transmite. En la comunicación escrita, es crucial utilizar la gramática y la puntuación adecuadas. Sí, garantiza la claridad y hace que el mensaje sea más profesional. La revisión y la edición pueden ayudar a eliminar errores y mejorar la calidad de la comunicación escrita. Tomarse el tiempo para revisar y revisar demuestra atención a los detalles y profesionalismo. En los entornos de equipo, la comunicación eficaz fomenta un entorno de trabajo positivo y productivo. Cuando todos están en sintonía, las tareas se pueden completar de manera eficiente. La comunicación también genera confianza y fortalece las relaciones dentro de un equipo. Permite a los miembros del equipo expresar sus ideas e inquietudes abiertamente. La retroalimentación constructiva es otro aspecto de la comunicación efectiva. La retroalimentación ayuda a las personas a crecer y mejorar sus habilidades y desempeño. Es importante proporcionar comentarios de manera constructiva y respetuosa. Absolutamente. Debe centrarse en la mejora más que en la crítica. En conclusión, la comunicación eficaz es la clave para una colaboración y un trabajo en equipo exitosos. Lección 14. Abrazando la variedad. Hola Anna, ¿cómo te has mantenido comprometida últimamente? Hola John. Bueno, he estado probando diferentes actividades para que siga siendo interesante. Es genial escuchar eso. La variedad puede hacer que la vida sea más emocionante y satisfactoria. Sí, ayuda a prevenir el aburrimiento y nos mantiene motivados. ¿Qué tipo de actividades has estado explorando? He estado aprendiendo a tocar la guitarra y probando nuevas recetas en la cocina. Eso suena divertido. Aprender a tocar un instrumento puede ser una experiencia gratificante. Es desafiante pero agradable. Me encanta la sensación de progreso y de dominar nuevos acordes. Cocinar es una forma fantástica de dar rienda suelta a la creatividad y probar nuevos sabores. Absolutamente. He estado experimentando con cocinas internacionales y ha sido una aventura sabrosa. ¿Has descubierto algún plato favorito hasta ahora? Me he enamorado del curry tailandés y de los rollos de sushi caseros.
Esas suenan deliciosas. Tendré que probarlos yo mismo algún día. Definitivamente deberías. Es una excelente manera de explorar diferentes culturas a través de la comida. Además de la música y la cocina, ¿has probado alguna otra actividad? Sí, he estado tomando clases de baile y practicando yoga para relajarme. Bailar es una forma maravillosa de expresarse y mantenerse activo. También es un fantástico calmante para el estrés. Y el yoga me ayuda a encontrar el equilibrio y la tranquilidad. Probar diferentes actividades también puede conducir a nuevos pasatiempos e intereses. Absolutamente. Amplía nuestros horizontes y nos ayuda a descubrir pasiones ocultas. ¿Has notado algún cambio positivo en ti mismo desde que adoptaste la variedad? Definitivamente. Me siento con más energía, inspiración y abierta a nuevas experiencias. Eso es fantástico. Es increíble cómo probar cosas nuevas puede enriquecer nuestras vidas. De verdad que lo es. Mantiene la vida interesante y nos ayuda a crecer como individuos. Me inspira tu disposición a explorar diferentes actividades. Gracias. Hasta ahora ha sido un viaje gratificante. Definitivamente seguiré tu consejo e incorporaré más variedad a mi propia vida. Me alegra oír eso. Aportará una nueva perspectiva y emoción a tus días. Gracias por compartir sus experiencias y puntos de vista. Lección 15. El interior de Australia. Hola Anna, ¿sabías que las ovejas y el ganado se crían en el interior de Australia? Hola John. Sí, a pesar de las duras condiciones, el interior apoya la ganadería. Es fascinante cómo estos animales prosperan en un entorno tan extremo. Absolutamente. Algunas partes del interior son sorprendentemente exuberantes y ofrecen oportunidades de pastoreo. Me imagino que el interior plantea desafíos únicos para los agricultores. Definitivamente. Tienen que gestionar la escasez de agua y hacer frente a un clima impredecible. La conservación del agua debe ser crucial en una región tan seca. Sí, los agricultores utilizan varios métodos, como presas y fuentes de agua subterráneas, para garantizar un suministro de agua estable. Es impresionante cómo se adaptan al medio ambiente para mantener a su ganado. Por supuesto, la resiliencia es clave en el interior. Los agricultores tienen que ser ingeniosos e innovadores. ¿Hay razas específicas de ovejas o vacas que sean comunes en el interior? Sí, algunas razas de ovejas populares incluyen merino y done, conocidas por su producción de lana. ¿Y para el ganado? El ganado brahman se adapta bien a las condiciones cálidas y áridas del interior. He oído que el interior también alberga una fauna única. Sí, es un ecosistema diverso con canguros, emus y varios reptiles. Eso debe hacer que explorar el interior sea aún más cautivador. Absolutamente. Su inmensidad y belleza natural atraen a turistas de todo el mundo.
Me imagino que el interior también ofrece una visión de la rica cultura aborigen de Australia. Sí, es una oportunidad para aprender sobre su profunda conexión con la tierra. El interior parece un lugar de contrastes, con una dureza y una belleza oculta. Exactamente. Es un testimonio de la resiliencia de la naturaleza y su capacidad para prosperar en entornos desafiantes. Me inspiran las personas que viven y trabajan en el interior. Su capacidad de recuperación y dedicación son realmente admirables. Gracias por compartir estas ideas sobre el interior de Australia. Lección 16. Capturar recuerdos. Hola Anna, ¿sabías que las fotografías familiares son recuerdos capturados en una película? Hola John. Sí, las fotografías ayudan a preservar los momentos especiales y a las personas de nuestras vidas. Nos permiten volver a visitar esos momentos y conservar los recuerdos. Absolutamente. Mirar fotografías antiguas me trae una avalancha de emociones. Es fascinante cómo las fotografías congelan un momento en el tiempo. Tienen el poder de transportarnos de vuelta a ese momento y lugar exactos. Me encanta revisar viejos álbumes familiares y ver instantáneas del pasado. Es como hacer un viaje en el tiempo y conectar con nuestras raíces. Algunas fotografías contienen historias y recuerdos que se han transmitido de generación en generación. Sí, se convierten en parte del legado de nuestra familia y nos ayudan a entender nuestra historia. He notado que las fotografías suelen capturar la esencia y las emociones de las personas. Absolutamente. Una sola fotografía puede transmitir 1000 emociones. Es increíble cómo una imagen simple puede evocar tanta nostalgia y sentimiento. Esa es la belleza de la fotografía. Habla un lenguaje universal de recuerdos. ¿Tienes alguna fotografía favorita que tenga un significado especial para ti? Sí, hay una fotografía de mis abuelos el día de su boda. Es una apreciada reliquia familiar. Debe ser un recuerdo precioso, que capture un hermoso hito en sus vidas. De verdad que lo es. Me recuerda su amor y la base que construyeron para nuestra familia. Las fotografías también nos ayudan a recordar a los seres queridos que ya no están con nosotros. Absolutamente. Nos permiten mantener viva su memoria y honrar su legado. ¿Alguna vez has intentado tomar fotografías tú mismo? Sí, me gusta capturar momentos con mi cámara. Es una forma creativa de expresarme. La fotografía es una forma de arte maravillosa que nos permite ver el mundo a través de nuestra propia lente. Es una forma de capturar la belleza, las emociones y las perspectivas únicas. Gracias por compartir tus ideas sobre el poder de las fotografías familiares. Lección 17. Explorando nuevos lugares. Hola Anna, ¿alguna vez has viajado a un país extranjero donde no podías leer las señales o entender el idioma? Hola John. Sí, he estado en algunos lugares donde la barrera del idioma planteó algunos desafíos. Debe haber sido toda una aventura navegar por un territorio desconocido.
Absolutamente. Se requería algo de creatividad e ingenio para moverse. ¿Cómo lograste comunicarte con los lugareños? Me basé en los gestos, el señalamiento y el uso de frases básicas de un libro de frases. Es impresionante cómo la comunicación no verbal puede cerrar las brechas lingüísticas. Sí, una sonrisa y una actitud amistosa pueden contribuir en gran medida a conectar con las personas. ¿Te enfrentaste a situaciones divertidas o memorables durante tus viajes? Oh, definitivamente. Hubo un tiempo en que accidentalmente pedí algo completamente diferente de lo que quería en un restaurante. Debe haber sido una sorpresa. ¿Cómo lo manejaste? Me reí e intenté comunicarme con el camarero para arreglar el pedido. Son momentos como estos los que hacen que viajar sea tan interesante y memorable. Absolutamente. Se convierten en historias para compartir y reírse más tarde. ¿Le resultó difícil navegar por los sistemas de transporte de esos países? Sí, especialmente cuando las señales y las instrucciones estaban en un idioma que no podía entender. ¿Cómo superaste ese obstáculo? Pedí ayuda a otros viajeros o al personal de la estación y, a veces, me basé en mapas y señales visuales. Es increíble cómo podemos adaptarnos y encontrar nuestro camino incluso en entornos desconocidos. Sí, es un testimonio de nuestra capacidad para aprender y adaptarnos a situaciones nuevas. ¿Alguna vez se sintió desalentado o abrumado durante esas experiencias? A veces, puede resultar frustrante, pero siempre me recordé que es parte de la aventura. Es una buena forma de pensar. Aceptar los desafíos se suma a la riqueza del viaje. Absolutamente. Nos permite crecer y aprender más sobre nosotros mismos y el mundo. Gracias por compartir tus experiencias de viaje. Es inspirador escuchar sobre tus aventuras.